En esta intervención lo que se busca es poder definir claramente y con criterios suficientes algunos temas importantes respecto de la potestad reglamentaria que existe en el Estado ecuatoriano. Para iniciar el contexto necesario, no buscamos realizar de esta intervención un video cansado y largo, sino simplemente concretarnos a decir cuáles son los tipos de reglamentos que existen para que el presidente de la República pueda realizarlos en un momento dado dentro de su administración. En este contexto considero pertinente, en primer lugar, que se establezca claramente la razón de ser de estos reglamentos. Estos reglamentos se encuentran dentro de su fuente productora, que es la Constitución, en el artículo 147, numeral 13, en donde se establecen las atribuciones específicas que tiene el presidente de la República para el ejercicio de sus funciones. Sin duda, esto corresponde a la visión de un Estado en donde existe un sistema presidencialista, considero, de acuerdo a mi análisis, pesadamente presidencialista, en donde la potestad reglamentaria viene a ser una más de las atribuciones y las facultades con las que cuenta el Ejecutivo dentro de la gran órbita de sus potestades para administrar el Estado como un jefe de gobierno, más que como un jefe de Estado, es una de estas las atribuciones con las que cuenta. Ahora bien, en la doctrina se han clasificado tres tipos de reglamentos: un reglamento ejecutivo o de ejecución, un reglamento autónomo y un reglamento orgánico funcional, que el orgánico funcional prácticamente se lo ha excluido periódicamente de las clasificaciones doctrinales, pero sin embargo debemos a este también considerarlo. Muy bien, el reglamento ejecutivo de ejecución es el reglamento que tiene como fin simplemente ser un continuador en secundum legem de lo que la ley ha desarrollado. Es decir, no llega a completar la ley, y en esto hay que ser muy claros. Lo que hace es complementar a la ley, es decir, es auxiliar y accesorio a la ley. No puede violar su espíritu legal, no puede interferir en normas que ya han sido reguladas, ni mucho menos en ciertas características y regulaciones que la ley ya las agotó. Es decir, el reglamento cumplirá una función netamente de buen aplicador de la ley, de que la ley pueda tener plena eficacia y eficiencia cuando ésta esté en el mundo de la validez jurídica. En esta razón de ser, entonces entenderemos que este reglamento de ejecución simplemente cumple un rol de permitir la ejecución de la ley. Otro reglamento que existe es el reglamento autónomo o independiente. Estos son aquellos que ya no deben estar conforme a una ley. Quizás incluso podrían completar una ley o regular materias que no han sido desarrolladas por vía del instrumento legal. En esta consideración, entonces, diremos que estos reglamentos ameritan una atribución concreta y específica que permita hablar de la vigencia de este tipo de regulaciones como una atribución más del Ejecutivo, y que, como lo hace el caso chileno y el caso francés, establezca fehacientemente una serie de consideraciones y de regulaciones propias de la materia que permitan entonces hablar de que se puede existir estos tipos de reglamentos que no deben estar conforme a una ley, ni mucho menos ser accesorios a la ley o complementar a la ley, sino estos podrían regular incluso materias, como he dicho ya, que no están establecidas previamente por la legislación creada en la función propia para la creación de la ley en el caso ecuatoriano. Y en tercer lugar, los últimos reglamentos que tenemos de acuerdo a la clasificación internacional son los reglamentos orgánico-funcionales. Los reglamentos orgánico-funcionales serán aquellos que permiten ser dirigidos sus efectos jurídicos a un grupo determinado, concreto, específico de personas que tendrán que acatar estas disposiciones. Los reglamentos orgánico-funcional, como su nombre lo dice, tienen como fin
tener una serie de consideraciones de carácter organizacional a fin de que la función para la cual están destinados y dirigidos pueda organizarse, generar las estructuras necesarias y así afianzar las consideraciones respecto de la organización y funcionamiento de esta. Es un reglamento que tiene como fin, he dicho ya, dirigir a un grupo específico de personas a quienes estará dirigido y además en sentido vertical, es decir, para una propia función, en este caso la ejecutiva, organiza y funcionaliza a la función misma que la desarrolla. En este caso, el ejecutivo, como máximo representante de la función ejecutiva, pues realiza los reglamentos orgánicos funcionales respecto de su función dirigidos a los miembros que hacen esta función. Serán reglamentos como manejo de caja, manejo de vehículos o cuestiones de esa índole. Ahora bien, ¿cuáles son los reglamentos que existen en el caso ecuatoriano? Básicamente dos. El artículo 147.13 de la Constitución, fuente máxima para la producción de estos reglamentos y a lo que se tiene que estar, sostiene que los reglamentos pueden ejercerse para la aplicación de las leyes sin contravenirlas y sin alterarlas. Nos da un primer elemento. Y seguido de ello dice, así como los que correspondan para la buena marcha de la administración. Nos da un segundo elemento. Por un lado, nos determina que son reglamentos que se deben realizar para la ley, pero que no contravengan ni alteren a la ley. Estamos entonces frente a una posición de secundum legem, frente a una regulación que no deberá, bajo ninguna consideración, ir más allá de lo que ya ha establecido la ley, alterar a la ley, violar sus principios, violar su tenor normativo, su dominio legal. Es decir, nos encontramos frente a un reglamento de ejecución. Entonces, tenemos un reglamento ejecutivo en el Ecuador. Luego, a esto debemos sumar el hecho de que en el país existe una reserva legal de carácter absoluto, un principio de reserva legal absoluto, en donde claramente se ha definido las materias que deben ser tratadas y abordadas por ley. Todo lo demás, pues, simplemente no puede ser realizado por otro acto que no sea la legislación realizada de la función ejecutiva, lo cual nos da a considerar que existe un reglamento ejecutivo. Y en segundo momento, pues, esta norma en donde se atribuyen las competencias del presidente sostiene que también los que sean correspondientes para la buena marcha de la administración. Buena marcha de la administración se entiende su administración para dentro de la función ejecutiva. Es decir, los reglamentos que se mencionaron orgánico-funcionales, que tienen como fin entonces únicamente permitir una correcta administración interna. Serán reglamentos que tienen efectos, como ya se ha dicho, destinados a un grupo específico. No hay reglamentos autónomos. Aquí en el Estado ecuatoriano no se ha permitido la potestad que el Ejecutivo pueda dictar reglamentos de índole independiente, autónomo, que no tengan que estar conforme a la ley, de acuerdo a la norma del artículo 147.13 de la Constitución, insisto. Esto, además, si lo sumamos a que en el Estado ecuatoriano existe claramente un principio democrático participativo desde el artículo 1 de la Constitución, pasando por distintos momentos de participación ciudadana, de formación de la voluntad de la ley e incluso de la forma de reforma constitucional, entendemos entonces que el principio democrático está asentado. Segundo, existe un principio de reserva legal de carácter absoluto. El artículo 132, el artículo 133 nos demuestran aquello, pero además distintas normativas que se encuentran en la Constitución, desde las disposiciones transitorias, donde dicen cuándo se va a necesitar ley y en qué caso será vía legal lo que se debe regular ciertas materias. En tercer momento, el tema es muy claro en cuanto se atiende a las atribuciones que se han delegado específicamente al presidente de la República frente a otras funciones, haciendo entonces una clara determinación de los pesos y contrapesos o check and balance. Y cuarto lugar, pues, de acuerdo al artículo 425 de la pirámide jurídica de las normas, en donde se establece la jerarquía normativa haciendo uso de la metáfora de Kelsen, pues se establece claramente el peso inferior que tienen los reglamentos y el peso superior que tienen otras normas, la misma ley, la misma constitución, tratados internacionales e incluso las ordenanzas distritales. Consecuentemente, es muy claro el peso inferior que tienen los reglamentos y que en el Estado ecuatoriano, por estas connotaciones y estas consideraciones que se han determinado, únicamente existe un reglamento de tipo ejecutivo o de ejecución a la ley, sin contravenirla, sin alterarla, así también como los orgánico-funcionales. Hasta aquí esta primera parte
sobre la potestad reglamentaria que será importante tener a consideración para posteriormente poder adentrarnos en otros temas, como el control, como los casos específicos de lo que sucede en el Ecuador.